del Señor, en el día donde la iglesia se reúne para alabarle. Bienvenidos a todos, Pastor Hernán también, bienvenido junto a su esposa. Un gozo poder conocerle ya personalmente. Y damos gracias al Señor por este día, por la iglesia reunida, por la misericordia del Señor hacia nosotros, por el privilegio de poder hoy día también recibir nuevos miembros. Nuestra hermana Paulina, nuestro hermano Ibar, su esposa. Realmente es un privilegio, una bendición y una, como decía el hermano Edwin, una promesa del Señor también cumplida, que Él añade a su iglesia a los que han de ser salvos y que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Antes de la ceremonia de recepción, tenemos cena del Señor también hoy día. Vamos a exponer la palabra de Dios y voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 32. Salmo 32. Salmo capítulo 32, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el verso 5. Salmo 32, verso 1 al 5. Antes vamos a orar nuevamente al Señor pidiendo que nos bendiga y dirija. Amado Dios, eterno Padre, en Cristo Jesús, nos dirigimos delante de su presencia, gozosos, agradecidos, Padre, de las bondades que usted ha derramado hacia nuestra vida, Señor. Gracias por la iglesia de Linares, Padre Celestial, por mis hermanos que están con un corazón deseoso de servirte. Padre, provéeles, Señor, siempre todo lo necesario, bendice sus vidas, fortaléceles espiritualmente, Padre Santo, y que ellos puedan servirte, buscarte a ti siempre por sobre todas las cosas, que puedan vivir, Señor, en todo para tu gloria. Bendice este tiempo, Señor, donde queremos, Padre, abrir tu palabra, leerla, y esperamos, Señor, tu guía, tu bendición, tu gracia derramada sobre nuestras vidas, y que tu palabra, Señor, sea poderosa en nosotros. Sigue obrando a través de la preciosa obra del Santo Espíritu, que podamos, Padre, cada día ser perfeccionados, ser conformados a la imagen de nuestro Salvador. Bendice las vidas de nuestra hermana Paulina, nuestro hermano Ibar, nuestra hermana Ana María, Padre Celestial, que ellos puedan ejercer sus dones, sus talentos, Señor, que tú les has regalado en tu obra, en esta iglesia, y que todo lo que hagan, Señor, sea para honrarte a ti, para glorificarte. Gracias, Señor, por tu gran bondad. Gracias por tu misericordia. Bendice este tiempo en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Salmo 32, verso 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Bienaventurado. Bueno, Salmo de David, Masquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es precioso este salmo porque nos habla de, como el título dice, la dicha del perdón. Cómo es bienaventurado el hombre que ha hallado el perdón de Dios. Nosotros cuando estamos sin Cristo, cuando una persona no conoce al Señor, la condición en la que nos encontramos, dice la Escritura, es de muerte espiritual. Aunque el hombre no lo entiende, aunque nosotros no lo entendíamos antes de conocer al Señor, nuestra condición era muerto, dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados. Una condición de esclavitud al pecado, siguiendo la corriente de este mundo. De hecho, la Biblia llama a los no creyentes como hijos de ira, hijos de desobediencia, siguiendo los deseos pecaminosos de nuestro corazón, viviendo una vida sin sentido, una vida sin propósito o sin el propósito correcto por el cual Dios nos creó, hasta que llega el momento de nuestra libertad en Cristo, hasta que llega el momento en que conocemos al Señor, en que rendimos nuestra vida a Él, donde somos libertados de la esclavitud al pecado y ya ese pecado no tiene dominio sobre nosotros. Si bien aún hay remanente de pecado en nosotros, hay
residuos de pecado en nuestra vida, ese pecado ya no nos domina. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos considerarnos muertos al pecado. Ese es el momento de nuestra salvación. Ahí también comienza lo que se llama la teología la santificación inicial. Somos apartados para Dios para vivir una vida en santidad. Y esa santidad va a ir creciendo en el tiempo, va a ir siendo perfeccionada por el Señor en nuestros corazones. La palabra de Dios nos va a ir santificando, como el mismo Señor Jesucristo oró en Juan capítulo 17 diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No es que ya no tendremos relación con el pecado después de que somos creyentes, pero sí ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Y Cristo perfeccionará esa obra que Él comenzó un día en nosotros. Como dice Filipenses capítulo 1, ¿cierto? Aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, esa santificación en el creyente es progresiva. ¿Y en qué consiste esa santificación? Bueno, consiste en ir limpiándonos, en ir purificando nuestras vidas hasta que nos presentemos un día delante del Señor, puros, santos y sin mancha delante de Él. Como dice un pastor por ahí, dijo él, la santificación progresiva consiste en reducir la brecha que hay entre nuestra teología, entre lo que nosotros conocemos y nuestra vida práctica, entre lo que decimos creer y en cómo vivimos. Si tú tienes tiempo en el Señor, si llevas años en la fe, tú quizás conoces muchas cosas, ¿cierto? De la vida cristiana, conoces muchas cosas de la teología, muchas doctrinas, las doctrinas que son fundamentales para nosotros, tú las conoces, pero a veces nosotros entendemos que en nuestro vivir diario somos incoherentes con lo que conocemos. ¿No te pasa eso, hermano? Que a veces nosotros decimos, yo sé lo que tengo que hacer, pero a veces en mi vida no vivo como debería vivir, conforme a lo que sé, conforme a lo que creo. Y es una realidad. ¿Por qué? Porque seguimos luchando contra el pecado. Seguimos luchando con ese remanente de pecado que está en nosotros. Aún hay residuos de la caída y contaminación de pecado en cada uno de los creyentes. Sigue estorbándonos. Sigue molestando ahí el pecado en nuestras vidas. Sigue contaminándonos y a veces nos hace, lamentablemente, tropezar en la vida cristiana. Por ejemplo, a veces decimos nosotros, siempre los creyentes, no debemos poner la mirada en las cosas de este mundo, ¿cierto? Es una frase común dentro de los creyentes, no pongamos la mirada en las cosas de este mundo, como la Escritura lo dice, no amemos las posesiones, no amemos los placeres de este mundo. Decimos a veces, prefiero tener a Cristo antes que cualquier cosa en este mundo. Pero en verdad, a veces en nuestra vida práctica no lo vivimos. En nuestra vida práctica sí amamos las posesiones. En esta vida práctica sí estamos enredados en este mundo. En esta vida, en el diario vivir, sí evidenciamos que pareciera que nuestro cielo está aquí y no allá. Por cómo vivimos, por las preocupaciones que nos afligen, por lo que nos interesa, por lo que nos quita más tiempo en nuestra vida. Entonces, sin decirlo, en nuestras palabras, en nuestra teología, decimos, Cristo es suficiente para mí. Pero en cómo vivimos no evidenciamos que Él sea suficiente para nosotros. A veces queremos otras cosas también en este mundo. Vivimos en una cultura, hermanos, extremadamente materialista. Y si no estamos en guardia, no estamos viviendo en comunión con el Señor, créame que seremos atrapados por esa idolatría. Como dijo otro pastor, buscamos nuestra seguridad en las cosas creadas y no en el creador de las cosas. Cambiamos al creador de todo por las cosas creadas. Y hemos cometido muchas veces ese pecado. En el Salmo 32, el que vamos a meditar un momento el día de hoy, dice que es un masquil de David. Hay 12 salmos en la Biblia que son masquil, que es considerado como un cántico instructivo, un cántico de meditación, donde nosotros a través de estas palabras, de la palabra de Dios, debemos meditar. Es un salmo que nos da instrucción, pero que nos lleva también a meditar sobre él y a meditar sobre nuestros caminos. Se utiliza también la palabra Selah, o Selah, como dicen algunos, 3 veces, y también han sugerido muchos teólogos que esa palabra significa una pausa dentro de la música o un momento para reflexión, para nosotros
reflexionar. Entonces es un salmo que nos debe llevar a nosotros a meditar, que nos debe llevar a reflexionar sobre nuestros caminos y pensar, hermanos, en la bendición que es ser perdonados por el Señor y los beneficios de arrepentirnos de nuestro pecado. Entonces, lo primero que nos dice el verso 1 y 2 es: bienaventurado el que ha sido perdonado. Verso 1 y 2 leamos nuevamente, hermanos. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, bienaventurado, comienza diciendo el Salmo, dichoso, feliz, bendecido por Dios, significa esa palabra bienaventurado. Y hay muchos salmos que comienzan con bienaventuranza. No sé si ustedes conocen alguno, por ejemplo el Salmo 1, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Comienza con una bienaventuranza para aquellos hombres que se han apartado del mal, que se han apartado del camino de los malos para buscar su delicia en Dios y en su palabra. Por eso dice, si no en quien Jehová está su delicia, o en su ley medita de día y de noche, dice el Salmo. Entonces, bienaventurado, dichoso, feliz, bendecido por Dios, aquel que se ha apartado del camino de los malos. El Salmo 128 también, que es un precioso salmo, dice: bienaventurado el varón que teme a Jehová, que anda en sus caminos, cuando comiere el trabajo de sus manos, bienaventurado serás y te irá bien, tu mujer será como vid. El Salmo de la familia, el Salmo 128, está arraigado también en una esperanza, en una bendición, una bienaventuranza de la bendición de Dios. Pero tanto en el Salmo 1, el hombre tiene que apartarse del mal, tiene que apartarse de los malos caminos, y en el Salmo 128 también el hombre, para ser bienaventurado, tiene que hacer la voluntad de Dios, tiene que temer a Dios, tiene que andar en los caminos de Dios. Pero el Salmo 32 es muy significativo, ya que la bienaventuranza, la bendición, no depende de lo que haga el hombre, sino que es por la soberana gracia de Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Ese perdón viene exclusivamente de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Es por eso que es un salmo en el cual nosotros, hermanos, debemos reflexionar. ¿Hemos sido perdonados por Dios? ¿Han sido cubiertas nuestras maldades? El hombre, cuando trata de analizar su bondad, ¿cierto?, se mira en su relación con el prójimo, en su relación con el hombre. Cuando uno habla de Cristo a algunas personas y le pregunta acerca de su maldad o de su bondad, ellos dicen: no, yo no le he hecho mal a nadie, yo no soy una persona mala, no necesito arrepentirme. ¿Por qué? Porque no le he hecho mal a mi prójimo, no le he hecho mal a las personas. Pero la Escritura no nos llama a analizarnos de acuerdo a la relación con el prójimo, a la relación con las personas, sino a nuestra relación con Dios. ¿Cómo estamos con Dios? ¿Hemos sido perdonados por Dios? Porque nosotros le hemos fallado a Dios. Hemos pecado en contra de Dios. Y por lo tanto necesitamos el perdón que solamente Dios nos puede dar. Es por eso que es un salmo en el cual debemos reflexionar. ¿Hemos sido perdonados? ¿Han sido cubiertas nuestras maldades? Lo que más necesita el hombre es estar a cuentas con Dios. Es ser perdonado por Dios. Porque sin ese perdón de Dios está perdido. Va directo a la destrucción, a la condenación. Cuando los pecados, hermanos, no han sido perdonados, cuando nosotros incluso como creyentes llevamos una carga de pecado en nuestro corazón, de pecados ocultos, una pesada carga llevamos sobre los hombros. Estamos bajo el castigo de Dios, bajo la disciplina de Dios. En esa condición, por ejemplo, Adán huyó de Dios. Y el hombre hace exactamente lo mismo. Por el pecado, apartarse de Dios, huir de la presencia de Dios. Por el pecado, el creyente no crece espiritualmente. ¿Te has preguntado, hermano, durante el año que pasó, cuánto he crecido en el Señor? ¿Cuánto he madurado en la fe? ¿Cuánto he aprendido de las cosas de Dios? Y si tú te das cuenta que estás estancado o retrocediendo, pregúntate, ¿por qué? ¿Qué pecados están estorbando mi corazón? ¿Qué pecados no han sido confesados delante de Dios que me impiden crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? A veces pasa tiempo y no nos desarrollamos en la fe, no crecemos espiritualmente. Entonces la falta de arrepentimiento para con Dios nos lleva a estar avergonzados, a estar débiles espiritualmente.
A veces a querer huir de la comunión, incluso de los hermanos, para que no nos pregunten cómo estoy. A no hablar de Cristo a otros, a no compartir el Evangelio con aquellos que lo necesitan. Pero aquel que ha sido cubierto su pecado, aquel que ha sido perdonado por Dios, hermanos, anda en gozo, anda en paz, porque sabe que está a cuentas con Dios. Siente la dicha de haber sido vestidos con las ropas de nuestro Señor Jesucristo, con su ropa de justicia. Sabe que no merece el perdón de Dios. Nosotros no merecemos el perdón de Dios, pero al momento de creer por la fe hemos sido vestidos con la justicia de Cristo, con la justicia de aquel que murió por nosotros, de aquel que vivió una vida perfecta por nosotros, y es cubierta la vergüenza de nuestro pecado, es cubierta nuestra desnudez, y podemos vestirnos con ropas dignas del Señor, porque nuestra maldad ha sido perdonada. Pero el pecado nos hace repugnante delante de Dios, no nos permite tener una comunión íntima con Él, no podemos tener paz porque no estamos a cuentas con el Señor. Por eso que dice la Escritura en el libro de Isaías: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, bienaventurado, es dichoso el hombre que haya el perdón de Dios. Somos perdonados y nuestros pecados son emblanquecidos como la nieve. Por eso que dice también Pablo en 2 Corintios capítulo 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces no hay dicha, no hay gozo más grande que esto, que ser perdonado por el Señor, de saber, como citó el hermano Edwin cuando estaba dirigiendo las alabanzas, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay castigo. Eso es la dicha de ser perdonado. Es un gozo inigualable. Pero a veces, a pesar de que hemos sido justificados y perdonados, hay pecado en nuestro corazón que no ha sido confesado y que nos impide tener una relación íntima, estrecha con el Señor. Bienaventurado el hombre a quien Jehová, a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Note eso es importante en el Salmo, en cuyo espíritu no hay engaño. El que se arrepiente verdaderamente es sincero delante del Señor. No esconde las cosas, sino que confiesa su pecado delante del Señor en arrepentimiento, sabiendo que hay una necesidad de tener comunión con Dios en su vida. Pablo, cuando habla de la justificación por la fe, en Romanos capítulo 4, cita el Salmo 32. En el capítulo 4 de Romanos, versículo 6, Pablo dice, como también David habla de la bienaventuranza, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Puedes decir tú con toda seguridad que has obtenido el perdón del Señor? Que tienes la dicha de ser perdonado por el Señor, que estás a cuentas con Dios, que tus pecados han sido limpiados. Bueno, este es un salmo instructivo, recuerden, es un masquil. Y David está contando su experiencia con el pecado. Cuando él permitió que el pecado entre en su vida, cómo él se sintió, cómo él vivió y cómo él confesó también su pecado. O sea, su testimonio con el pecado y con el perdón de Dios. Si bien ahora alcanzó el gozo, ahora sabía la bienaventuranza de ser perdonado, su estado previo al perdón fue realmente desastroso, fue triste. Y nosotros conocemos la historia de David. La Escritura dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Miren lo que dice el verso 3 y 4 y cómo David cuenta su experiencia de la cual nosotros debemos aprender. Verso 3 y 4 dice, mientras callé, de aquí habla de su relación con el pecado, mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. La Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente forma. Dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí.
Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. O sea, dijimos que los versos primeros, el 1 y 2, nos hablan de la bienaventuranza de aquel que ha sido perdonado, de aquel que ha hallado descanso en Dios, confesión de pecados delante de Dios y quien Dios no culpa de iniquidad, quien por gracia ha recibido el perdón de Dios. Pero el verso 3 y 4, David nos habla de la triste condición en la que está aquel que no ha alcanzado aún el perdón de Dios. Y dice David, mientras yo callé, sentí, mire la sensación, cómo lo ejemplifica, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y todo mi verdor, todo lo verde en mi vida, todo el gozo de mi vida y de mi corazón se volvió en sequedad de verano. Esa es la condición en la que se encontraba el salmista. Comienza David ahora a personalizar un poco sus palabras en este salmo y contrasta esa felicidad de haber sido perdonado con la terrible experiencia de haber callado su pecado, de haber encubierto su pecado. Hermano, qué triste es para el creyente esconder su pecado. Y no estoy hablando solamente de pecados escandalosos como los que cometió David, sino que muchas veces escondemos nuestra poca comunión con Dios, nuestra falta de oración, nuestra falta de amor a Dios, nuestra falta de servicio, nuestros pensamientos pecaminosos, nuestra falta de amor a los hermanos, nuestra codicia, nuestras envidias, nuestra mundanalidad, nuestras malas palabras. ¿Cuántas veces nos hemos visto envueltos en esos pecados en nuestra vida y lo escondemos delante del Señor? O pensamos que lo escondemos delante del Señor, pero sabemos que no hay cosa oculta que no sea manifiesta en su presencia, dice la Escritura. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Finalmente, lo que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Es prolongar nuestro estado de agonía, es prolongar nuestra situación deplorable de pecado en nuestra vida. La historia de David es la siguiente. Está relatada en Samuel. Cuando los reyes debían salir a la guerra, dice la Escritura, David se quedó en el palacio real mirando a una mujer cuando se bañaba. Dice que la acodició en su corazón y la tomó por mujer, pero esa mujer era una mujer de otro hombre. Y cometió lo que conocemos en la Escritura como adulterio. Esa mujer concibió de David. Imagínense, uno dice, ¿cómo un creyente en Dios puede llegar a semejante pecado, a semejante suciedad? Luego, endurecido, quiso encubrir su maldad, había endurecido, porque eso es lo que hace el pecado, endurecer nuestro corazón, nos hace insensibles a las cosas de Dios, y queriendo encubrir su maldad, aún más su pecado, dice la Escritura que mandó a matar a ese hombre, al esposo de esa mujer, por mano de su general, de Joab, uno de los hombres más fieles de su ejército, uno de los más valientes, como Urías Eteo, fue muerto por mano de David. David lo mandó a matar. Hermano, es increíble. Si usted lee la historia, es increíble la fidelidad de ese hombre, Urías Eteo. Incluso dice en la Escritura que David, cuando le escribió a Joab la carta para mandarlo a matar, la entregó a Urías para que se la llevara. Entonces él, en su fidelidad, en el camino no fue leyendo la carta, sino que él sabía que tenía que entregársela, tenía que ser fiel a su rey y tenía que entregársela a Joab. Pero esa carta decía que él debía ser dejado solo en la batalla para que muriera, en lo más recio de la batalla. Imagínense el pecado de David, asesinato y adulterio. Después de eso, David permanece cerca de un año endurecido, con un corazón endurecido, y ahí creo que está relatando su condición, estos versos, mientras él endureció su corazón por el pecado, se envejecieron sus huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Después de eso, David no va al encuentro con Dios, sino que Dios va a su encuentro, porque lo que David hizo no fue agradable ante los ojos de Dios, pero Dios va al encuentro de David, envía un profeta llamado Natán para que él pudiese arrepentirse. Y después que había ya concebido esta mujer, o sea, después de más de 9 meses, este profeta va del Señor y le cuenta una historia a David. Y le dice, habían 2 hombres. Uno tenía mucha riqueza, tenía muchas ovejas para poder compartir y tenía una celebración, venían invitados a su casa.
Y había un hombre que tenía una sola corderita. Y el que tenía invitados y tenía muchas posesiones, mandó a matar a la corderita de ese hombre que tenía una sola para sacrificarla y disfrutarla con sus amigos, con sus invitados. Y cuando Natán le cuenta esta historia a David, dice que David se enfurece y dice: ese hombre es digno de muerte. Y debe pagar con 4 tantos. Esto es lo que hizo, que era lo que decía la ley. Y Natán le dice: tú eres aquel hombre. Tú eres ese hombre. Tú eres el que ha hecho eso. Tú hiciste eso con ese hombre llamado Urías. Y David da su propia sentencia. Era digno de muerte. Entonces David cayó su pecado y él relata su condición. Mientras yo callé, se envejecieron mis huesos. Mientras enmudeció, mientras cayó su pecado, su vida fue en descenso, en decadencia. Él sabía la maldad de su pecado. Él en su teología, ¿cierto?, en su conocimiento de Dios, sabía que no debía hacer eso. Hermanos, ¿cuántas veces hacemos cosas que sabemos que no debemos hacerlas? ¿Cuántas veces faltamos a nuestra integridad? ¿Cuántas veces tenemos malos pensamientos que no deben estar ahí en nuestro corazón y sabemos que no deben estar, pero están ahí? ¿Por qué? Porque los permitimos en nuestro corazón. David se permitió el pecado. Y más encima cayó, enmudeció, y eso endureció su corazón. La gravedad de este pecado, Dios la evidencia en la Escritura. Dice: lo que hizo David fue desagradable ante los ojos de Dios. Pero ¿qué hizo David? Lo que hacemos muchas veces: trató de dormir su conciencia. De que su conciencia ya no lo acusara más por su pecado. De no hacer caso a la voz del Espíritu Santo. Prefirió callar y no confesar arrepentido su pecado. Pero eso trae consecuencias. Bueno, usted puede estudiar la historia de David y se va a dar cuenta que el pecado de David trajo consecuencias terribles a su vida, y no solamente a su vida, sino a la vida de sus hijos. Hermanos, los errores que cometemos traen consecuencias. Traen consecuencias. Y a veces son tan graves que afectan a las siguientes generaciones, que afectan a nuestros hijos. Entonces, cuando el creyente calla su pecado, lo esconde, es como tapar un cadáver con tierra. Y eso tarde o temprano va a traer consecuencias a su vida, trae resultados negativos a nuestra vida. Es por eso que debemos cuidar nuestro corazón. Por eso la Escritura dice en Proverbios y nos aconseja: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debes guardar tu corazón de la contaminación del pecado. Porque del corazón, dijo el Señor Jesús, nacen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios. Nacen de nuestro corazón pecaminoso, nuestro corazón malvado. Por eso que debemos purificarlo con la palabra de Dios y guardarlo de toda contaminación del mundo que nos lleve a apartarnos de Dios. ¿Y qué pasa? Comenzamos a dormir nuestra conciencia y comenzamos a endurecernos y comenzamos a secarnos espiritualmente. El verdor, como dijo David, se convierte en sequedad de verano. ¿No sientes al leer este salmo que ha sido tu realidad muchas veces? Donde nos hemos endurecido, donde hemos callado, donde hemos visto la mano del Señor, pero aún así seguimos en nuestra porfía, seguimos en nuestra rebeldía, seguimos en nuestro orgullo. Hermanos, lo triste de esto es que en ese momento de pecado a David no le importó el Señor. No le importó el Señor, no pensó en nadie más que él mismo, no pensó en esa mujer, no pensó en el esposo de ella, no pensó en sus hijos, no pensó en absolutamente nadie más que en él mismo. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos, hermanos, es porque nos amamos más a nosotros mismos que a Dios. Eso es nuestro pecado, amarnos más a nosotros mismos que a Dios. Preferimos satisfacer nuestros placeres que guardarnos y obedecer a Dios. Entonces nos amamos más a nosotros que a Dios. Sale a relucir todo nuestro egoísmo. A veces mostramos cosas en nuestro corazón, nos salen cosas en nuestro corazón que ni siquiera nosotros imaginábamos que estaban ahí. El pecado está a la puerta y a veces se enseñorea de nosotros. Es por eso que este salmo nos invita a meditar, a ver la bienaventuranza del perdón.
Es un salmo que está muy ligado al Salmo 51, ¿cierto? Que es la confesión del pecado de David. Es cuando él confiesa toda su maldad y se arrepiente delante de Dios. Y mire esa oración de David donde dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Mire, sienta la suciedad que David sentía al momento de confesar su pecado. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Matthew Henry, comentando este pasaje del Salmo 32, dice: se dice que guardan silencio, hablando de callar, aquellos que ahogan sus convicciones. O sea, para tú guardar silencio tienes que ahogar tus convicciones. Quienes cuando no pueden sino ver el mal del pecado y su peligro con motivo de él, se tranquilizan no pensando en ello. Dejan de pensar en el pecado. Ya no es tan malo lo que estoy haciendo. Y desviando sus pensamientos a alguna otra cosa, como Caín al edificar una ciudad. Quienes no clamaron cuando Dios los atare, quienes no descargarán sus conciencias mediante una confesión penitente, ni buscarán la paz como deben mediante una oración fiel y ferviente, quienes prefieren consumirse en sus iniquidades antes que aceptar el método que Dios ha establecido para hallar descanso para nuestras almas. Que los tales esperen que sus convicciones ahogadas serán un fuego en sus huesos, y las heridas del pecado no abiertas se infectarán y se volverán intolerablemente dolorosas. Si la conciencia se cauteriza, la situación se vuelve tanto más peligrosa. La mano de la ira divina se sentirá caer pesadamente sobre el alma, y la angustia del espíritu afectará el cuerpo, al punto que David sintió que se envejecían sus huesos. O sea, es tan angustiante para un creyente la carga de esos pecados ocultos, hermanos, que puedes incluso llegar a enfermarte físicamente. David sintió que eso afligía incluso su cuerpo. Qué manera tan terrible, hermanos, tuvo el pecado, o de qué manera tan terrible el pecado oscureció la visión de David. Entorpeció sus facultades espirituales para no pensar, para no meditar en la gracia de Dios. Hermano, el recordar el Evangelio, el vivir el Evangelio, el recordar la obra de Cristo nos debe llevar a nosotros a abandonar el pecado. Cristo ha sido tan bueno para con nosotros. Tanto bien nos ha hecho el Señor. O dime, hermano mío, ¿qué mal te ha hecho el Señor? Hay una parte de la Escritura que me entristece mucho en Jeremías capítulo 2, cuando a través de Jeremías Dios le dice al pueblo: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? ¿Qué maldad hallaron en el Señor los padres para alejarse, el pueblo para alejarse del Señor? Hermano, ¿por qué te alejas del Señor? ¿Qué maldad hallaste en el Señor? ¿Algo malo te hizo Dios? ¿Algo malo ha hecho Cristo? Lo único que nos ha hecho es bien. Es tener misericordia de nosotros. ¿Por qué nos apartamos de Él? ¿Por qué nos alejamos de Él? ¿Por qué encubrimos nuestro pecado? ¿Por qué no le confesamos nuestra maldad? Bueno, el pecado, Satanás nos miente y el pecado nos lleva a endurecernos y apartarnos de Dios. David dice: mientras callé. O sea, nos da a entender esto del tiempo prolongado, de este silencio. Mientras yo estuve en esa condición, mientras yo callé, sentí la mano de Dios, sentí que se envejecieron mis huesos, sentí que todo mi verdor se volvió en sequedades de verano. Quizás tú dices: no, yo voy a la iglesia, participo en servir, pero eso no es señal de que estás bien con Dios. Venir a una iglesia no es señal de que estamos a cuentas con Dios, de que no haya pecado confesado en tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste tu pecado? Que fuiste quebrantado delante de Dios, que lo confesaste en oración. Le dijiste: Señor, he pecado. Señor, he dejado que el pecado llene mi corazón. He dejado que el pecado me endurezca. Ya no veo tan malas las cosas que son malas. Ya no veo el pecado tan como pecado en mi vida. Y eso me duele, Señor. He pecado, he fallado. ¿Has confesado tu pecado? A veces pasa, hermano. Y tenemos que conocernos y ver las señales de nuestro corazón. A veces pasa que comenzamos a endurecernos. Cuando yo siento que mi corazón se está endureciendo demasiado, yo comienzo a hacer esta oración: Señor, quebrántame. Señor, necesito un quebrantamiento. Señor, necesito que tú
hagas trizas mi corazón de nuevo para hacerlo sensible a tu voz. Debemos ser sensibles, hermanos, a la voz de Dios. David no permaneció en ese pecado, no porque él lo merecía. David no recibió todas las consecuencias de su pecado, no porque él lo merecía, sino porque tenemos un Dios lleno de gracia que fue a su encuentro. Ese Dios lleno de gracia un día te salvó. Ese Dios lleno de gracia un día envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por pecadores como nosotros, para que pudiésemos hallar el perdón de Dios. Porque sin eso, hermanos, estaríamos todos nosotros perdidos. Todos nosotros condenados. Pero el Señor ha tenido gracia y misericordia. Usted dice, un hombre como David que comete semejante pecado es digno de muerte. Pero hermanos, todos nosotros somos como David. Y todos nosotros le hemos fallado delante de Dios. Hemos fallado a Dios. Pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Mira el Dios misericordioso y perdonador. Para ir finalizando, verso 5. Verso 5. Mi pecado te declaré, dice David, y no encubrí mi iniquidad. Ya no pudo soportar, porque el Señor mismo fue a su encuentro. El Señor mismo fue a hablarle a través del profeta para quebrantar su corazón, para volverlo a Él, porque eso hace el Señor con sus hijos, hermanos. El Señor nos sigue amando con un amor eterno. El Señor nos sigue amando con un amor inalterable, con un amor inmutable, porque el amor de Dios no depende de nuestras obras, el amor de Dios no depende de lo que nosotros hagamos, sino depende de Él mismo, de que Él nos ha amado con un amor que no cambia. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Hermanos, es un privilegio poder acudir nosotros al trono de la gracia y poder arrepentirnos delante de Dios. Los ángeles que cayeron no tienen esa posibilidad de arrepentirse. Nosotros sí la tenemos. Y es una gracia de Dios. Es una bendición de Dios. Poder arrepentirnos. Poder arrepentirnos y no seguir viviendo como vivíamos. No seguir haciendo lo que hacíamos, sino apartarnos para hallar misericordia. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Mire lo que dice, hermano, y esto conmueve mi corazón. Dice, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y lo último, ¿qué dice? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú, Señor, perdonaste la maldad de mi pecado. Sela. Para y medita en esto. Detente un momento y medita en esa gran misericordia de Dios. Dios se lleva toda la gloria en la salvación del hombre. Qué Dios tan glorioso y hermoso tenemos. Miqueas dice, capítulo 7, qué Dios como tú. Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Dice, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres de tiempos antiguos. ¿No te gozas, hermano mío, en que Dios es clemente y misericordioso? Porque dice Lamentaciones que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. No nos ha pagado conforme a nuestra maldad. ¿Has visto cuando a veces decimos, oye, yo no merezco esto? No, tú no mereces nada bueno. Tú mereces la condenación, mereces el infierno. Eso es lo que tú y yo merecemos. Nada bueno merecemos. Todo lo que tenemos es por misericordia de Dios. Porque si Dios nos pagara conforme a nuestros pecados, hermanos, ni se imaginan la condición en la que estaríamos. Por eso comienza este salmo diciendo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado el que ha sido perdonado por Dios. Si Dios te ha perdonado todos tus pecados, eres un hombre bienaventurado. Y tu corazón debe estar lleno de gozo, lleno de gratitud, lleno de alegría. Porque el Señor ha sido bueno. Y tu pecado, tu maldad ha sido cubierta. Hermano, entonces, ¿por qué somos indiferentes a Dios cada semana? ¿Por qué a veces en la semana ni siquiera tomamos la Biblia? A veces ni oramos, ni estamos en comunión con Dios. Si tenemos un Dios tan grande, un Dios tan perdonador, un Dios tan misericordioso, ¿por qué no clamamos a Él día a día? ¿Por qué lo ignoramos? ¿Por qué no vivimos en arrepentimiento?
No nos arrepentimos solamente en el momento en que somos salvos, debemos vivir una vida en arrepentimiento, constantemente pidiéndole al Señor perdón por nuestros pecados porque le hemos fallado. Y Dios está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten. Dios está más dispuesto a perdonar que nosotros a veces de arrepentirnos. David dijo, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué hermoso es la misericordia de Dios. Hermanos, no moriremos, no seremos condenados porque tenemos a un Dios perdonador. Pero eso es lo que merecía David. David dio su propia condena y dijo, el tal es digno de muerte. Ahora, gloria al Señor porque el silencio de David no fue para siempre. Confesó, se arrepintió y se apartó de su pecado. Se apartó de esa maldad. Spurgeon, uno de los predicadores del siglo XIX, dijo Los tesoros de David, que fue un comentario a los Salmos, las siguientes palabras comentando este pasaje. Parafraseando este pasaje, él como que parafrasea después el pasaje o lo hace suyo, el texto. Y dice, hablando de esto, sí Señor, callé, como poniéndose en el lugar de David. Sí Señor, callé, pero tú enviaste a Natán. Natán era el profeta que fue a confrontar a David. Vino a mí cual mensajero de reproche, lleno de fidelidad a la ley, pero también lleno de amor. O sea, vino con el mensaje verdadero, con el mensaje de la palabra, pero con amor. Vino a mí con tu palabra, con la palabra del Rey de Reyes, ante cual nada permanece oculto. Y le declaré mi pecado, y no encubrí mi iniquidad. Confesé mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El hombre que es perdonado, hermanos, es bienaventurado, que es perdonado por Dios. Luego este hombre perdonado, este hombre David, escribe un salmo, el Salmo 139, y dice al final del salmo, examíname, oh Dios. Y debe ser nuestra oración también, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, le dice David, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Nuestra oración debe ser, Señor, examina mi corazón. Señor, ve si hay algo malo ahí que debe ser sacado. Ve si hay suciedad ahí dentro de mi corazón y por favor sácala. El salmista decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. Sácalos de mi corazón para yo tener un corazón recto delante de ti. En el Salmo 51, en su confesión, él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Han sido tus pecados perdonados? ¿Estás a cuentas con Dios? ¿Te has humillado como David o tu corazón ha estado endurecido por largo tiempo? ¿Cuál es tu condición, hermano, amigo? Bueno, si estás realmente arrepentido, debes confesar tu pecado delante de Dios. Si has estado endurecido por mucho tiempo, bueno, debes arrepentirte, debes pedirle al Señor que quebrante ese corazón duro y ponga un corazón sensible a la voz de Dios, un corazón recto delante de Él. Vamos a orar, inclinar nuestro corazón, nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos y reverentemente clamar al Señor. Y si Dios ha hablado a tu corazón, bueno, clama a Él desde lo profundo de tu corazón y pídele perdón por tus pecados. Confiesa tu pecado, porque Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Vamos a orar. Dios amado, damos gracias por este tiempo, Señor, en tu palabra. Gracias porque tú has sido fiel, Señor, a tus promesas, fiel a tu palabra, Padre. Dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, por esa gran misericordia, porque eres un Dios clemente, un Dios perdonador, un Dios que se compadece de sus hijos. Gracias, Padre, porque no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque por tu misericordia, tu gracia, tu fidelidad, no hemos sido consumidos. Señor, bendícenos, bendice a mis hermanos y que tu palabra pueda penetrar profundamente en nuestros corazones y nos pueda llevar al arrepentimiento si es necesario. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.
Bien, tenemos